Shalom Ubrajot, Ahimia Hayot, paz y bendiciones, hermanos y hermanas en Yahshua HaMashiach. Mi nombre es Alejandro Villagrán, tu servidor y el dueño de este canal. En esta ocasión te traigo un mensaje basado todo en el Tanaj, en el Brit Hadashah, lo que conocimos como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y la finalidad de este mensaje pues no es contender ni jactancia, nada de eso. Simplemente traer más más luz de la Dabar, de la palabra, de nuestro Abacadosh. Bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Y pues esperando que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si te gusta, dale like, compártelo. Si tienes alguna duda sobre lo que voy explicando con las diapositivas, déjalo en tus comentarios aquí abajo y a la brevedad posible, si Abacadosh da vida, te respondo. Pues paso entonces a las diapositivas y Leitraot. Hasta la próxima. De nuevo Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Y pues aquí está el banner del tema que le titulé Yahshua contra Jesús. Principalmente voy a mostrar las diferencias que hay entre el verdadero Mashiach, Mesías de Israel, contra un invento de las religiones. Pero antes permíteme hacer una oración. Padre amado, bendito es tu nombre, sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo ministrando y no palabras de hombre, Padre. Sujeta a todos los demonios y todos los espíritus inmundos que no exalten tu nombre, aquí y allá donde se esté escuchando esta palabra, y échalos fuera. Sea tu shalom en los corazones y mentes de todo aquel que escuche este mensaje y que sean palabras de edificación para su vida. Sea todo esto Abacadosh en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén. Aquí empiezo entonces. La diferencia número 1 es el nombre. Mientras nuestro Elohim tiene un nombre hebreo, el invento pagano tiene un nombre latino. Podemos ver a la izquierda que dice en Éxodo 23:21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Se estaba refiriendo al Malaj de Yahweh, quien es Yahweh mismo, pero, por decirlo de alguna manera, o sea, antes de su encarnación. En Isaías 42:8 tenemos que dice, yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Muy claro este pasug, este verso, donde el Abacadosh nos da a conocer su nombre. Bendito es su nombre. Y en Mateo 1:21 tenemos que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es que Yah viene de Yahweh, y Shua se traduce como salvación. Podría poner más pasukim aquí, pero creo que con esto es suficiente. Y también aparte ya puse aquí en este canal un tema del nombre del Mashiach. Si no lo has visto, te invito a verlo, amado amado hermano, amada Ajot, amada hermana en Yahshua HaMashiach. Y tenemos entonces que el invento pagano le puso a este falso Mesías un nombre latino. ¿De dónde surge este nombre? Se lo pone Poncio Pilato, con complicidad también con los fariseos, aunque bueno, esto en sí podría ser un tema aparte que espero poder hacer a la brevedad posible, si Elohim me lo permite, para explicar por qué el nombre de Yeshu, de Yeshua, de Jesús, de Jesús y toda la relación que hay entre estas deformaciones del nombre verdadero. Tenemos en Juan 19:19 que dice así, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Sabemos que este letrero lo mandó a escribir en el hebreo arameo de aquella época, en griego y hasta abajo está en latín, para que todo mundo que viera este letrero lo entendiera. Y era un letrero que se hacía pues para hacer burla, para hacer más
digamos, linchamiento, para que las personas que leyeran este letrero supieran la causa por la cual el crucificado iba a ser llevado a semejante castigo y la gente se burlara de él. Entonces Pilato no tenía ninguna intención de escribir el nombre verdadero en la cruz, aunque como te digo, este es un tema más amplio que espero poder hacer a la brevedad posible. El punto aquí es que fue Pilato un sirviente de la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica Romana, el que le puso este título, y a él no le interesaba dar a conocer el nombre verdadero, aparte de la complicidad que había con los fariseos, que fueron ellos los primeros en deformar el nombre de Yahshua a Yeshu. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. La segunda diferencia es que Yahshua no fundó religiones, él solo nos manda a cumplir sus mandamientos, a hacer su Torah, no porque la Torah nos salve, sino porque le amamos. Juan 14:15. Tenemos en Marcos 7:5 que dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí la explicación de este pasaj, el contexto es que tanto escribas como fariseos estaban acusando a Yahshua de no seguir la tradición, las enseñanzas de los ancianos. Sin en cambio no le dijeron nada de la Torah. Y aquí Yahshua exhorta fuertemente más adelante a los escribas y fariseos de que han anulado su mandamiento por las tradiciones de hombres. Lo que actualmente, si lo transpolamos, vendría siendo las religiones. Todo lo que es el catolicismo romano, el judaísmo, el islam incluso, las denominaciones como Testigos de Jehová, los mormones, Séptimo Día, pentecostales y la que se te ocurra, porque de hecho todas las congregaciones cristianas derivan de la católica y la mayoría son fundadas por Illuminatis, por masones y por excatólicos que nunca dejaron de ser católicos. ¿Por qué razón? La Inquisición los hubiera matado. Y bueno, esta es la principal diferencia con Yahshua en este aspecto, de que Jesús Cristo sí fundó religiones, fundó el cristianismo, aunque en realidad sabemos que esto todo es invento de hombres por potestades demoníacas en las regiones celestes. Elohim les reprenda. Y de hecho el cristianismo es prácticamente lo mismo que el judaísmo. Todas estas pues vienen desde Babilonia, desde Nimrod, desde ahí viene ese principado, que también es otro tema aparte. Espero el Abacadosh me dé tiempo, porque ya estamos en tiempos finales, de hacer estos temas, porque son temas independientes cada uno. Pero te decía que el judaísmo y el cristianismo son prácticamente lo mismo. ¿Por qué razón? Los dos están fundamentados en la base de no pronunciar el nombre verdadero. Veamos lo que dice en el Talmud Sanedrín 90a. Aquel que pronuncie el nombre divino expresamente no posee parte del mundo venidero. Y si tú te das cuenta, tanto católicos como evangélicos, adventistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, Séptimo Día y la denominación que me digas, no pronuncian el nombre de Yahweh, bendito es su nombre. Y tampoco mencionan el nombre de Yahshua, quien es el mismo Elohim. No hay dos dioses, es uno solo. Y bueno, como te decía, la base de esta regla está fundamentada en el libro que se llama Talmud. Ahí lo puedes ver en la diapositiva a la derecha abajo, donde viene esta regla, que es un libro judaico, mas no es Torah. Entonces te das cuenta que tanto cristianismo como judaísmo es lo mismo. Bueno, la siguiente diferencia es que mientras Yahshua es Elohim manifestado en carne, Jesús Cristo, el invento romano, es solamente el Hijo de Dios, o sea, dando a entender que hay una Trinidad. Pero veamos a la luz del Tanaj, de la Dabar de la palabra, qué es lo correcto. En Isaías 9:6 dice:
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Juan 1.1 tenemos que dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. La palabra es Yahshua, pero él mismo es Yahweh, como ya lo vimos también en una diapositiva anterior. Es un solo Elohim. Y en el capítulo de Isaías 9.6, si tú revisas el contexto, está hablando del nacimiento del Mashiach. Y viene que le decimos Padre Eterno. ¿Y es acaso que tenemos dos padres? No, solo tenemos un Padre Eterno. Tenemos, por ejemplo, padres de la fe, como lo es Abraham, como lo es Isaac, como lo es Jacob, que después su nombre es cambiado a Israel. Sí, esos son nuestros padres de la fe, pero Padre, nuestro Creador, solo es uno, y Él es Yahweh, bendito es su nombre. Entonces tenemos también como diferencia que mientras Jesús Cristo es parte de la Trinidad, o sea que hay tres dioses, pero esto es incorrecto, porque esto es lo que se piensa en el catolicismo, en el cristianismo. Pero veamos lo que dice la Escritura sobre esto. Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y en Juan 4.24 tenemos Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque muchas veces se piensa en el catolicismo romano y en las denominaciones cristianas en general, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no, es el mismo. Elohim es espíritu, como dice en Juan 4.24. Él es uno y se manifestó en carne, y se le dice el Hijo porque nació de vientre de una mujer. Nació como hombre, quien es el postrer Adán, en quien tenemos vida en el espíritu. Pero es uno solo, no hay dos dioses. El Abba, o sea el Padre, es el Ben, o sea el Hijo. El Padre es el Hijo, no hay dos dioses. Así que este invento de Jesucristo, de la Trinidad, a la luz del Tanaj, es falso. La cuarta diferencia que yo anoté es las buenas nuevas de salvación. ¿Hacia quién van enfocadas estas noticias de salvación? Veamos lo que dice en Jeremías 31:31. Perdón. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Y Yahshua, cuando estuvo en la tierra, dijo lo siguiente en Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En cambio, Jesús Cristo, como ya te había dicho anteriormente, el invento romano, desechó a su pueblo Israel, pero aún en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, ni siquiera ahí, que suele ser lo que los cristianos toman como base, ni siquiera ahí viene sustento para esa idea. En Romanos 11.1 dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí estaba hablando y escribiendo Pablo, el Shaliach, el apóstol, diciendo que él es israelita. Y precisamente es el apóstol del que más habla en el cristianismo, que casi lo toman como estandarte después de Yahshua. Bueno, ellos le dicen Jesús, ¿verdad? Pero están equivocados. Su nombre es Yahshua. En el cristianismo toman a Pablo como uno de sus principales estandartes por ser el apóstol de los gentiles, pero aquí vemos que él mismo dice que Yahshua HaMashiach, Elohim manifestado en carne, no ha desechado a su pueblo Israel. Y esta es la diferencia, en que mientras el verdadero Mashiach de Israel anuncia las buenas nuevas de salvación para su pueblo y para todo aquel que, aunque no tenga sangre israelita, quiera venir a su salvación, el invento de Jesús Cristo pues ha desechado a su pueblo Israel. Totalmente falso esto. La siguiente diferencia, la número 5,
que yo menciono, porque son muchas más, pero solo enumeré algunas. La siguiente diferencia es que Yahshua usaba talit y tzitzilot. En Deuteronomio 22:12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Esto es el talit. Aquí viene abajo, a la derecha, en medio. Y ya extendido, sin poner todavía, viene a la izquierda. En Mateo 9:20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Era el talit. Ahora, ¿cuál era este borde? Era el sisit, lo que ves a la izquierda. El hilo tejelet azul con los hilos petilim, puede ser en beige o en blanco. Ahora, la diferencia que viene aquí con Jesús Cristo es que en el catolicismo romano ellos lo han pintado, sus diferentes artistas, por llamarles de algún modo, usando toga virilis. ¿Qué era la toga virilis? Era un manto que se le daba a los ciudadanos romanos a partir de los 12 años. Esto ya indicaba, bueno, era más bien para hacer notarle a la sociedad que ya no era un niño, que ya estaba listo para hablar de negocios, de política, de mujeres y de todo tipo de depravaciones que seguramente ya conoces del Imperio Romano. Y aquí a tu derecha en esta diapositiva vemos cómo pintan, ellos le dicen Jesús y le ponen la toga virilis, que es el manto rojo que puedes ver. Y a la izquierda puse una estatua de un César, digamos que un romano estándar de aquella época, usando también su toga virilis. Mira la similitud, pero compáralo con lo que es la verdadera base en el Tanaj, en la Torá, y lo que Yahshua usaba en su tiempo. Como diferencia número 6, tenemos que Yahshua festejó Pesaj, que se tradujo como Pascua. Es una fiesta que viene marcada en Levítico 23:5, dice así: en el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, o sea Pesaj, es de Yahweh. Y en Lucas 22:15 tenemos que Yahshua celebró Pesaj. Repito, traducido como Pascua. Lucas 22:15 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesaj, antes de que padezca. Aquí está muy claro, ni siquiera necesita explicación. Lo único que voy a mencionar es que Pesaj se celebra solamente una vez al año, en el mes primero a los 14 días, no de enero, sino del calendario hebreo, y esto se calcula con base a los Rosh Hodesh, a las lunas nuevas, que van saliendo aproximadamente cada 30 días. Y con eso se hace el cálculo. Ahora, regresando al invento de la católica romana, con Jesucristo, él inventó la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Un pedazo de hostia, que a veces le ponen un poco de vino y la gente se come entero ese trozo, pues la verdad no sé ni de qué sea. Y lo que a veces hacen también en las congregaciones cristianas es que dicen: bueno, vamos a tener Santa Cena en 15 días, en un mes, en 2 meses más. O en un periodo, por ejemplo, de 6 meses, lo tienen cada mes o cada 15 días. Pues a eso no se le puede llamar Pesaj. Incluso por mucho que lo quieran hacer con pan así muy con vino, o sea, con pan sin levadura, pues la escritura es clara de que solamente es una vez al año. Si no, eso no es Pesaj. Más bien sería una abominación. Y la siguiente diferencia es que Yahshua no abolió la Torá, lo que se tradujo como ley, que también sería como instrucción o dar en el blanco.
En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, o sea, para abolir, para anularlo, sino para cumplir. Y comparémoslo con el invento de Jesucristo, donde la mayoría de los creyentes dicen que Él desechó la ley o que la ley ya pasó. Y por algunos pasuquín, por algunos versos que en realidad están sacados de contexto, es que ellos piensan así, pero es que a la vez toda esta confusión viene porque ellos no tienen el nombre verdadero. Incluso te lo digo por experiencia, cuando uno tiene ya el nombre verdadero, todas estas vendas espirituales se van cayendo. Ellos leen, por ejemplo, Colosenses, me refiero a los cristianos, y no lo digo para atacar ni ofender, simplemente es seguir conociendo más de la palabra y salir de toda doctrina babilónica. Los cristianos dicen, por ejemplo, toman Colosenses 2:14, que dice: anudando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y ellos piensan: mira, clavó la Torá en la cruz y ya la abolió, ya nosotros somos libres. Pero no se dan cuenta que sin ley, o sea, sin Torá, no hay libertad. Eso solo es libertinaje. Salirse de las leyes es el libertinaje. Y lo que nos quiere decir este pasuk es que lo que clavó en esa cruz son los pecados, porque los pecados son contrarios a nosotros. La Torá no pudo haber sido clavada ahí como tal, ni desechada, porque la Torá es eterna. Yahshua HaMashiach es la Torá hecha carne, y Él es eterno, entonces también su Torá es eterna. Esto lo podemos ver también en los Salmos 19:7. Dice: la Torá, o sea, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que algo que es perfecto sea desechado? No. Simplemente es como te digo, al no tener el nombre verdadero, que es Yahshua, bendito es su nombre, prácticamente se sigue en un velo de oscuridad que no te permite entender la escritura, tanto del Tanaj, lo que conocimos como Antiguo Pacto, como del Brit Hadashah, que es el Nuevo Pacto, que en realidad es uno solo, simplemente que el Brit Hadashah es Yahshua HaMashiach manifestado en carne, con la Torah en acción, cumpliendo todo lo que viene ahí. Y bueno, como conclusión, permíteme leer los siguientes pasukim, los siguientes versos. Jeremías 50, verso 8. Dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Esto, pues en aquel tiempo del profeta, era salir como tal de ese territorio, ¿verdad? Pero traspolado a nosotros el día de hoy, es salir de todo lugar donde no se esté dando la doctrina de Elohim. Su doctrina es la Torah, y la Torah es amor. La Torah no es legalismo, no es para estar contendiendo. La Torah es protección. Cuando nosotros hacemos el mandamiento, es el mandamiento el que nos guarda a nosotros, porque cada uno de esos mandamientos es Yahshua. Un ejemplo rápido: las personas que no comemos carne de cerdo, estamos mejor de nuestra salud, más ágiles para hacer actividades físicas y no tenemos problemas de colesterol. En cambio, las personas que comen cerdo, porque también mucho se piensa eso en el cristianismo, que Yahshua limpió todos los alimentos. Bueno, ellos le dicen Jesús, que Jesús limpió todos los alimentos y que ahora se pueden comer, pero no, ni siquiera eso se encuentra. El caso es que suelen tomar esta idea y suelen consumir carne de cerdo, pero ¿qué ocurre? Problemas de colesterol, con los triglicéridos, tienen que ir muy seguido al médico, tienen problemas con los infartos, y esto tan solo es para la carne de cerdo, para el mandamiento de comer kosher, de comer limpio. Ya no menciono ni siquiera el Shabbat, las fiestas de Levítico 23 y los demás mandamientos que se te ocurran a ti. Todos los mandamientos de Elohim son amor. Entonces lo que tenemos que hacer es salir de Babilonia. Luego tenemos en Jeremías 51:6,
que dice lo siguiente: huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le dará su pago. Bueno, aquí lo voy a poner un poco más textual la explicación. Si tú eres católico, si tú estás en algún lugar del cristianismo, y voy a ir un poco más allá, incluso si tú asistes a una congregación mesiánica, pero tú estás viendo que se imparten doctrinas que son babilónicas, que el lugar a donde estás yendo no cumple con bases mínimas para que se pueda llamar Keilah, o sea, congregación, es mejor salir de ahí. No lo digo yo, lo acabo de leer en la palabra. Babilonia como tal era el lugar físico en aquel tiempo, pero además traducido significa confusión. Si estás aceptando doctrinas babilónicas, estás en confusión para adorar a nuestro Abacadosh. Si bien yo sé que no hay Keilah, no hay Keilot, o sea, congregaciones perfectas, la escritura nos da también las bases para que con un cumplimiento mínimo de ellas se pueda llamar Keilah. Si no se ve un cumplimiento mínimo de ellas, es mejor salir. Y el Abacadosh te dará un lugar o te mandará a Jim, hermanos, y a Hayod, hermanas, para que tú puedas congregarte, reunirte y sigamos adorando al Abacadosh en Yehad, en unidad, como Él lo manda. Y tenemos también en Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, aquí voy a ser un poco más directo, tampoco sin lanzar un juicio como tal. Seguir permaneciendo en un lugar donde sabemos que no se está dando la sana doctrina, o sea, la Torah, prácticamente nos hace partícipes de la maldad. O sea, es literal que tengamos que salir de la católica romana o de alguna de sus hijas. Incluso el judaísmo es una de las hijas de la gran ramera, que ya te había comentado en esta parte del video anteriormente, que es un principado satánico de confusión al momento de adorar al Abacadosh. Con esto no estoy diciendo ni que porque seas católico te vas a ir al Seol, ni nada de eso, no quiero que se malentienda. Pero sí es necesario salir, para que así podamos seguir teniendo revelación del Abacadosh, y pon en tefilá, en oración, para que el Abba te guíe a un lugar y con las personas adecuadas, para que puedas seguir adorando, creciendo y conociendo en la palabra, en el Ruach de nuestro amado Abacadosh. Y bueno, sobre todo como conclusión, mi invitación es a que empieces a usar el nombre de Yahshua, porque Él es Yahweh, bendito es su nombre. En Joel 2:32 nos da a entender que es Él quien pone el nombre en la boca, en los corazones, en la mente de quienes lo pronunciamos. Si tú estás dudando de lo que te estoy diciendo, mi sugerencia es: pon en oración que Él ponga el nombre en tu boca. Y si está en su misericordia, en su rajem, Él lo pondrá y te irá revelando más de su palabra, a lo mejor hasta más que yo, y después me vas a enseñar tú a mí de todos sus misterios que vienen en su palabra. Y como te digo, te pondrá un lugar adecuado para que podamos seguir adorando al Abacadosh, y que dejes de usar pues el nombre falso, porque claramente ya vimos, a pesar de que no lo toqué a fondo porque es un tema aparte, lo del letrero que hizo Pilato. El nombre de Jesús, que viene de Yeshu, salió de ahí, pero ese no es el nombre del Abacadosh. Bueno, esto sería todo. Espero que este tema te haya gustado y que haya sido de edificación para tu vida. Te repito, si tienes alguna duda, déjalo aquí abajo en los comentarios a la brevedad posible, cuando pueda. Si la respuesta me la dé el Abacadosh, con mucho gusto yo te la comparto. Dale like y pues también comparte el video. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Lehitraot, hasta la próxima. Hasta luego.